Me llamo Miguel. Y antes de empezar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez te ha menospreciado a alguien que debería respetarte? ¿Alguna vez has oído una frase que, por ser tan cruel, resonó en ti durante días? Bueno, lo he oído. Y se dijo el día que debería ser uno de los más felices de mi vida. La boda de mi hija. Sé que mucha gente entiende esa sensación, ese nudo en la garganta, esa mezcla de vergüenza, incredulidad y silencio, porque, a veces, no respondemos a tiempo. Simplemente lo sentimos. Y siente lo más profundo. Yo también era así, un hombre sencillo y silencioso, viviendo mis días tranquilos en Coyoacán, regando mi jardín, escuchando las campanas de la parroquia de San Juan Bautista, y creyendo que eso era suficiente, que la presencia de mi hija era suficiente, que su respeto era suficiente. Pero en esa boda, no era suficiente, porque cuando su prometido me presentó a su jefe como un perdedor en paro, algo que llevaba años ocultando, y que él nunca había imaginado, empezó a despertar. Y eso es lo que entenderás hoy. ¿Qué pasó realmente en ese matrimonio? ¿Por qué esa frase lo cambió todo? Y cómo el silencio de un anciano puede enseñar la mayor lección de la vida de un joven. Al final de esta historia, descubrirás por qué nunca debes subestimar el silencio de alguien que ha vivido mucho tiempo. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. El golpe más duro no siempre viene de un enemigo. A veces se disfraza de sonrisa, de familia, de alguien que te llama orgulloso, suegro, solo cuando te conviene. Ese día, en la boda de mi hija Camila, me presentaron al jefe del novio como si fuera una carga, una molestia, un perdedor desempleado. Pocos sabían que el viejo en la esquina era el hombre que fundó la empresa donde este joven presumía de ser gerente. Y lo que vino después era un revólver el estómago. Todo el salón escuchó, pero nadie lo esperaba. Él tampoco. Ella tampoco. Yo tampoco. Ahora, si alguna vez has sentido ese dolor de ser juzgado por tu aspecto, por tu edad, por tu silencio, quiero preguntarte una cosa antes de continuar. Si esta historia ya te ha tocado, me deja una señal de que estás aquí conmigo. Un like, un comentario, una inscripción, no por vanidad, sino para hacerme saber que todavía hay personas que valoran a quienes vinieron antes, que construyeron en silencio, que cargaron con el peso de la vida sin nunca arrojarlo a nadie. Esto me da la fuerza para contar lo que, hasta hoy, todavía me duele recordar. Camila me llamó 3 días antes, con esa dulce voz que heredó de su madre. Papá, Andrés realmente quiere que vengas a una cena especial. Será en Polanco, en un restaurante elegante. Dice que su chef estará allí. Ya sentía que había algo extraño en esa invitación. Pero fui. Por mi hija. Siempre iba. Llegué al restaurante con mi mejor camiseta, la azul claro que guardé para ocasiones especiales. El lugar era la llamada Casa Azul Mariscos Finos. Una de esas donde el camarero parece más importante que el cliente. Andrés me vio entrar, pero no vino a recibirme. Camila corrió, me abrazó, ajustó mi cuello de la camisa y susurró: «Quédate cerca de mí, ¿vale?». La mesa era grande. Gente ordenada, riendo a carcajadas, copas de vino caro tintineando. Andrés ya estaba sentado junto a Esteban Morales, su jefe. Un hombre elegante, con una barba blanca recortada y ojos atentos, como los míos cuando era más joven. Cuando me acerqué, Camila me tiró del brazo. «Papá, siéntate aquí, te lo presento». Y fue entonces cuando la cena empezó a pesar más. Andrés se levantó, tomó una copa y dijo: «Señor Esteban, este es el padre de Camila. Miguel. Está retirado. Vive de los recuerdos. Un verdadero superviviente de los 80. Todo el salón pareció detenerse. Por un momento, todo quedó en silencio. Esteban me miró con expresión curiosa. Andrés rió, intentando relajarse. Camila bajó la mirada. Y yo simplemente respiré hondo. Vive de los recuerdos. Esas palabras me dolieron más que una daga. Esteban extendió la mano. «Perdone que pregunte, señor Miguel. ¿Miguel García, de Monterrey?». Miré hacia arriba. «Sí. Hablamos por correo electrónico, hace años, sobre una propuesta de inversión en IA. Fundaste Tecnogen, ¿verdad?». Andrés se puso pálido. Abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma, pero fingió no oír. Sonreí levemente. «Ha pasado mucho tiempo. Otra vida». Esteban asintió respetuosamente. «El mundo es pequeño». «El mundo es pequeño, sí, pero el recuerdo...». «Ah,
Esto es enorme. Durante la cena, noté cada gesto de Andrés. Me evitaba a los ojos. Intentaba desviar el tema cada vez que Esteban iniciaba una conversación más profunda. Hablaba en voz alta. Contaba historias sobre proyectos que no eran suyos. Y cuando alguien se refería a la empresa, hablaba como si fuera el pilar de todo eso. Comí en silencio. El camarero me ofreció vino y me negué. Prefería escuchar. El tiempo enseña que el silencio aporta mucho más que el habla. Camila intentó sonreír, pero sus ojos me buscaban como si se disculpara. Ella lo sabía. En el fondo, sabía que había algo mal en el esfuerzo de Andrés por ocultarme. Y fue ahí donde empecé a entender. Andrés se avergonzaba de mí. No de mi historia, pero de mi aspecto, a mi manera silenciosa, de mi ropa sin marca, de mi antiguo reloj, y sobre todo, de mi silencio. Quería que fuera invisible en esa mesa. Solo otro padre normal, un jubilado mayor que vive de los recuerdos. No lo sabía, no tenía ni idea. Y confieso, dolió como pocas cosas después de que mi mujer se fue. No por lo que dijo, pero por la mirada de mi hija, que se hizo pequeña ante esa humillación disfrazada de broma. Saber, hay momentos en la vida en los que entendemos todo sin que nadie diga nada. Y allí, en esa cena en Polanco, lo entendí. Entendí que ese hombre iba a casarse con mi hija con arrogancia en lugar de respeto, que veía a los demás como espejos de su propio estatus, que creía que el valor de alguien se mide por la ropa que lleva o el puesto que ocupa. Y allí, decidí que no iba a reaccionar. Al menos, no todavía. Ahora déjame hacer una pausa, amigo mío, porque quizá a ti también te han tratado así. ¿Alguna vez has sentido eso? El dolor de ser ignorado, disminuido, faltado al respeto por alguien más joven, solo porque ya no llevas una placa colgada del cuello. Si esto alguna vez te ha pasado, comentarios abajo. Escribe un "lo he vivido" o un "es verdad", para saber que no estoy solo en este sentimiento, porque a veces solo necesitamos saber que alguien también ha pasado por esto, para no sentirnos tan avergonzados de habernos enfadado. La cena terminó con aplausos. Andrés había pronunciado un breve discurso, lleno de palabras hermosas sobre liderazgo y el futuro. Camila sonrió para mantener la compostura, pero sus ojos decían otra cosa. Al salir, Esteban me agarró del brazo y dijo casi en un susurro: «Ha sido un honor conocerle, señor García. Espero que todavía tenga mucho que enseñar». Le di la mano. A veces, enseñamos más con lo que es silencioso que con lo que decimos. Andrés, a pocos metros, se estaba haciendo fotos con amigos. Y ahí, en ese momento, lo supe. Escuché que el juego había comenzado. Esa cena era más que una comida. Era una advertencia, una señal. Lo que Andrés no imaginó era que ese viejo silencio iba a convertirse en el mayor problema de su vida. Ahora pregúntame. ¿Y después de eso? ¿Qué pasó? Pozo. Te lo puedo decir, pero te advierto. La máscara se cayó para siempre el día de la boda. Y no era nada bonito de ver. Esa noche volví a casa y me senté al borde de la cama como si llevara un peso sobre el pecho. Me quité los zapatos despacio, miré el espejo del armario, y yo me quedé allí. Camisa sencilla, cardigan gris, zapatos gastados. Esa era la imagen que tenía de mí. Un anciano arrugado por el tiempo, con el olor a naftalina y sin valor. Y lo peor es que, por fuera, quizá eso es exactamente lo que mostré. Pero por dentro, dentro, tenía un mundo entero salvado. Al día siguiente, llegó el primer mensaje de Andrés. «Señor Miguel, pensé que aquí, ¿querrás llevar ese traje viejo a la boda? La fiesta será muy moderna, quizá algo más actual sería mejor». Lo leí y me quedé callado. No respondí. 2 horas después, otro mensaje. «Y si puedes, ese día, evita empezar una conversación con el señor Walter. Es más reservado, y estas situaciones familiares a veces son delicadas». Respiré hondo. Eso fue todo. Quería esconderme. Silenciame, podándome como si fuera a arrancar ramas viejas para que el árbol fuera más presentable. Pero no sabía que esa vieja rama aún florecía. Camila notó mi silencio y vino a visitarme. Trajo tamales y se quedó conmigo en el jardín, como hacía cuando era niño. Se sentó en el taburete de madera, movió las plantas y dijo: «Andrés solo quiere que todo sea bonito, papá. Le importan los detalles». La miré, y por primera vez vi un atisbo de duda en sus ojos, pero lo disfrazó rápidamente. No quería problemas, solo quería paz. Y yo,
Había estado en silencio durante años, solo que esta vez decidí que ese silencio tendría un recuerdo. Cogí un cuaderno viejo con una funda de cuero que me regaló mi hermano en mis 60 cumpleaños y empecé a escribir. Cada frase que decía Andrés, cada gesto, todas las miradas cruzadas, cada intento de borrarme poco a poco, lo apuntó todo. Mi corazón no podía responder a la memoria, pero mi memoria emocional hizo el trabajo. Recordé una vez, unos meses antes, cuando le ofrecí a Andrés llevarlo después de una comida dominical. Miró mi coche, un Nissan blanco de 2006, y dijo, «Uber llega más rápido». Fingí no oír, pero lo hice. Otra vez, sugerí que lleváramos a Camila un fin de semana a Tequisquiapan, donde a su madre le encantaba salir a pasear. Él respondió, «Oh, estos sitios viejos no nos quedan, ¿verdad?». También escribí, así que armé mi rompecabezas silencioso, porque hay cosas que no necesitamos responder de inmediato. Solo tenemos que recordarlo, y recuerda bien. Y allí, entre páginas y páginas escritas con una letra firme, comenzó a nacer el plan. No venganza, pero en respuesta, de justicia, y que la justicia comenzaría con una carta y un regalo de boda. Pero, ¿qué preparé exactamente para ese día? Eso es lo que te voy a contar ahora, porque el regalo que entregué no solo fue simbólico, sino un mensaje con el peso de una vida. ¿Quieres saber qué había dentro de ese sobre? Así que escucha atentamente lo que viene después. Esa noche, tras otro mensaje de Andrés, fui a la cocina, preparé un café negro muy fuerte y bajé al sótano de la casa, donde estaba mi pequeña oficina. Era un espacio reducido, con el olor a madera vieja y polvo de los recuerdos. Abrí el armario oxidado, saqué la caja de cartón donde guardaba todo lo que quedaba de la vida que dejé atrás cuando enterré a mi esposa. Dentro, había años de mi historia apilados en carpetas, recortes y fotografías. Cogí una de ellas con manos temblorosas. Javier Sánchez y yo, aún jóvenes, sudorosos y riendo, en el garaje de su suegro en Monterrey. Fue allí donde todo comenzó. La primera versión del sistema de seguimiento logístico la creamos con un ordenador prestado y noches sin dormir. Tecnomente S.A., la empresa que fundamos con el corazón lleno de esperanza y la cuenta bancaria vacía. Pasé los dedos por el antiguo logo impreso en blanco y negro. También encontré las actas de la primera reunión con los inversores de Guadalajara, donde firmé con el mismo bolígrafo que usé el día que nació Camila. Recortes de periódico con el título «Los mexicanos desarrollan una solución prometedora en datos inteligentes». La foto del premio que ganamos en Querétaro, el que nos aplaudieron ingenieros de todo el mundo. Cada documento, cada papel, era una parte de mí que había ocultado durante años. Después de que mi esposa se fuera, decidí dejar la empresa en manos de Javier. Él siguió al mando y yo me fui a las sombras. Nunca le dije a Camila el tamaño de la empresa que ayudé a construir. Quería que me viera como un padre, no como un hombre de contrato. Pero ahora todo cambió. Andrés, el hombre que se burlaba de mi aspecto, el mismo que me llamaba anticuado, trabajaba como gerente de operaciones en la sucursal central de Tecnomente. Y no tenía ni idea de que incluso hoy, parte de todo esto, era mío. La más irónica, las herramientas y protocolos que usaba cada día se proyectaban sobre mi viejo escritorio, con café cold brew y fe ciega. Hablaba de la compañía como si fuera suya. Presumía de los procesos, los resultados, los objetivos alcanzados, como si hubiera inventado todo eso desde cero. No sabía que ese sistema, el núcleo rápido que tanto amaba, había empezado como un borrador mío, dibujado en una hoja de cuaderno con manchas de café. Me daba un deseo casi infantil de reír, pero me reí por dentro. No era momento de gritar, era hora de recordar. Cogí una carpeta azul, donde guardaban algunos documentos más recientes. Allí encontré un extracto con mi porcentaje de participación, 18%. Nunca me transferí, nunca vendía. Nunca he dejado de ser, sobre el papel, uno de los propietarios. Pero lo más valioso no era el número, sino lo que representaba. Eso es lo que podría enseñar, porque a veces, lo que cambia una historia no es lo que has perdido, es lo que aún tienes, pero prefieres conservarlo. Me senté en esa dura silla y me quedé allí hasta el amanecer, revisando archivos, organizando nombres, creando un pequeño expediente sobre mí, no por vanidad, sino porque sentía que pronto alguien tendría que verlo. Y esa persona me miraba con otros ojos, porque no todo lo que envejece pierde su valor.
Algunas cosas, cuanto más antiguas son, más sólidas. Y Andrés estaba a punto de descubrir que detrás de ese cardigan gris y los zapatos gastados, había un fundador. Y si creía haberlo visto todo, es porque no había leído la carta que iba a escribir al día siguiente. Ahora, ¿quieres saber qué escribí en esa carta? Así que prepárate. Porque el papel era fino, pero el peso de lo que había hundiría todo un matrimonio. Camila apareció aquí en casa una cálida tarde de jueves. Siempre venía con algo, como hacía su madre. Esta vez era pan elote, aún caliente, envuelto en una servilleta florecida. No dijo nada de inmediato. Simplemente se sentó en el banco de madera, cerca de las macetas de hortensias, y me observó mientras regaba las plantas. Había algo en sus ojos, un silencio que no llegó en vano. Lo sentí. Siempre lo hago. Al cabo de un rato, dijo con esa voz baja, intentando sonar tranquila. Papá, Andrés piensa que no te gusta. Ni siquiera dejé de regar. Simplemente levanté la vista un poco y dije, tiene razón. Soltó una risita nerviosa, sin saber si reír o tragar saliva. Papá. Y luego vino lo que esperaba. ¿Vas a hacer algo? Dejé la regadera en el suelo y miré la rosa blanca que se iba abriendo poco a poco, después de casi secarse en invierno. La señalé con la barbilla. A veces, la mejor poda es el silencio. Camila me miró un rato. Creo que esperaba otra respuesta, pero ella permaneció en silencio, la cabeza apoyada en el hombro. Y allí nos quedamos los dos, en el ligero columpio de la tarde, con las palabras ocultas tras las flores. Pero no lo sabía. No sabía que ya había llamado a Javier, mi antiguo compañero. No sabía que ya tenía los informes sobre la mesa, leyéndolos línea por línea. Y no sabía, aún, que esa boda iba a tener un invitado que nadie esperaba. La verdad, porque si hay algo que envejece con nosotros, pero nunca pierde su fuerza, es la verdad, y llega despacio, sin gritos, sin fanfarria. Pero cuando llega, nadie puede verlo de la misma manera. Fue esa misma tarde cuando me senté en el porche y empecé a escribir esa carta. Un texto directo y calmado, pero con palabras que llevaban el peso de alguien que ha tragado muchas ranas en su vida. Hablé de mi hija, de lo que representaba para mí, y de cómo el respeto era la única herencia que realmente quería dejar. Guardé la carta en el maletín de cuero, junto con algunos documentos antiguos que sabía que dirían mucho más que cualquier discurso. Y entonces, luego empecé a preparar el regalo. Pero esto, te lo contaré luego. Ahora, si has estado aquí conmigo hasta ahora, escuchándome contar esta historia como si fuera un estallido de alma, hazme un favor. Deja un like en este vídeo y suscríbete aquí al canal. Todavía tengo muchas cosas que contarte, historias que se han quedado dentro de mí durante años. Y mira, si crees que hasta ahora ha sido intenso, solo espera a ver qué he preparado para esa boda. Porque cuando entré en esa iglesia con el maletín bajo el brazo, lo que había dentro no era solo un regalo. Era un espejo. Un espejo al que Andrés nunca quiso enfrentarse. ¿Estás listo para ver qué había dentro? Así que prepárate, porque la siguiente parte va a doler. La llamada con Javier ocurrió un viernes por la mañana, cuando el aire aún estaba fresco, y el barrio parecía más tranquilo de lo habitual. Cogí el teléfono fijo, el mismo de siempre, que suena con un sonido metálico que resuena por toda la casa, y marqué el número despacio, como si cada dígito llevara un trozo de historia. Contestó al tercer timbrazo. Habla Javier. Guardé silencio un segundo, y luego solté. Soy yo. Hubo una larga pausa, uno de esos que abarcan décadas. Miguel parecía sorprendido, pero no enfadado. Con alivio. Dios mío, tío, ¿cuánto tiempo? La conversación fluyó como si el tiempo acabara de girar la esquina. Hablamos de los niños, de los años que pasaron demasiado rápido, de la muerte de mi esposa. Siempre le cayó muy bien. Y entonces fuimos directos al grano. Aún tienes el 18% de las acciones, dijo. Nunca lo tocamos. Era su derecho. Y la verdad es, aunque estés fuera, sigues formando parte de todo esto. Yo estaba en silencio, absorbiéndolo. Era extraño oírlo. Sabía que era pareja, claro, pero nunca volví a involucrarme. Y ahora, después de todo lo que he vivido en los últimos meses, esa información me sonaba diferente. Sonaba como una llave. Pregunté por la empresa. ¿Cómo estaban? Suspiró. La nueva generación ha hecho cambios. Algunos buenos, otros precipitados. Quieren que todo sea más ágil, más digital. Pero perdieron el corazón, Miguel.
Recortaron veteranos, trajeron líderes que solo ven números. Uno de ellos es este Andrés. ¿Es ese? Es él, porque fue él quien propuso reemplazar a los empleados mayores. Dijo que el futuro necesitaba personas con energía. Me reí, no alegría, sino de una amargura conocida. La ironía estaba bien. Andrés, el joven brillante y moderno, lleno de ideas. Enviar lejos a gente como yo, sin saber que esa parte del techo donde trabajaba había sido levantada con mis propias manos. ¿Estás tramando algo, Miguel?, preguntó con voz sospechosa. No, respondí. Estoy preparando un regalo. Entendió el tono. No me preguntó nada más. Me prometió enviarme el balance trimestral, la estructura del puesto, los nombres de los directores actuales y una copia actualizada de los estatutos. También dijo que si necesitaba algo, simplemente lo dijera. Agradeció. Y colgué. Luego me quedé allí mucho tiempo, mirando por la ventana. La calle estaba en silencio. Un perro dormía a la sombra de un coche. Un chico iba en bicicleta, despacio, como si sintiera que ese bloque tenía demasiados pisos. Volví a mi escritorio. Cogí el maletín de cuero donde ya estaban la carta y los documentos antiguos, y abrieron un espacio. Habría más cosas allí, algo que nadie esperaba. Ahora, quizá te preguntes, ¿qué tipo de regalo da un padre el día de la boda de su hija? ¿Que puede cambiar el curso de todo? Bueno, te lo diré. Pero primero, déjame acompañarte al altar, porque fue allí donde la verdad, envuelta en silencio, hizo la entrada más poderosa de todas. Al día siguiente me desperté temprano y me di una ducha más larga de lo habitual. Cada movimiento parecía tener un significado. La barba, hecha con cuidado. El café, amargo como los recuerdos de los últimos días. Cogí mi maletín de cuero, coloqué los papeles que ya estaban allí y caminé hasta Banco Banorte, en la calle de Durango. El encargado me sirvió con una sonrisa cordial, pero con ojos curiosos. ¿En qué puedo ayudarle hoy, señor? Me senté despacio. Puse el DNI y la hoja de solicitudes sobre la mesa. Necesito un cheque de caja. Valor, 500,000 pesos. Galardonados, Camila García y Andrés Ramírez. La chica me miró sorprendida, casi atragantándose. ¿Lo hará? ¿Vas a regalar todo esto? Sonreí con la comisura de la boca. Es simbólico. No lo entendió de inmediato, pero me trató con un respeto que no había visto en los ojos de Andrés en meses. Firmé los papeles, metí el cheque doblado dentro de un sobre blanco y volví sintiendo el peso del gesto. En casa, me senté a la mesa y saqué la hoja de papel membretado que quedaba de la época de la empresa. Con una pluma estilográfica escribí la carta con calma, sin adornos. Fui directo al grano, como siempre. Querida Camila, querido Andrés, este valor es una semilla. Puede florecer si se rega con trabajo, respeto y verdad, pero también puede pudrirse en manos de quienes solo ven números y vanidad. Es un regalo de amor, pero también un espejo. Que sepas cómo usarla. Firmé con la misma cualidad que firmé en tantos contratos en Monterrey. Luego fui al cajón de la mesilla de noche. Estaban los gemelos de plata que gané en el evento de los premios Tecnomente, hace casi 30 años. Tenían grabado el logo de la empresa, el antiguo, el que dibujé a mano antes de que todo empezara. Guardé el par dentro del sobre, junto a la carta y el cheque. Era un gesto sencillo, pero lo llevaba todo. Pasado, presente, y el principio del fin de la arrogancia. Cerré el sobre y lo coloqué dentro de la carpeta, junto con los otros documentos. Lo preparo todo como alguien que pone una trampa sutil. Y allí, en el silencio de mi despacho, pensé para mí mismo, si tiene ojos, lo entenderá. Si no lo tienes, caerá. Te diré una cosa. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de entregar este sobre fue algo que ni siquiera el tiempo borró. Uno de esos momentos que se convierten en un tatuaje en tu memoria, ¿sabes? Al día siguiente me puse mi traje gris oscuro, el mismo que llevé en la boda de mi hermana años atrás. Aún así me sirvió. Camila insistió en que comprara algo nuevo, pero me negué. No son las prendas lo que hace al hombre. Me llevé el maletín conmigo como si llevara un secreto. De camino, en el asiento del taxi, miraba por la ventana, observando pasar las calles de la ciudad como si el pasado corriera a mi lado. Y cuando llegué a la iglesia, respiré hondo, porque a partir de entonces, cada paso sería un capítulo, y estaba listo para pasar página. Pero lo que nadie imaginaba, él era el que más se sorprendería con ese regalo. ¿Quieres saber quién? Así que quédate conmigo, porque en el próximo momento, la máscara empieza a agrietarse,
En la víspera de la boda, cenamos todos en casa de la madre de Andrés en Lomas de Chapultepec, un lugar elegante, con un jardín luminoso y cubiertos pesados. La mesa estaba impecable, pero el tiempo, cargado. Andrés habló en voz alta, sonaba eléctrico. Bebió 3 copas de vino antes de la entrada y no podía dejar de hablar de sí mismo. Walter estará allí mañana. Ya ha comentado ante los miembros de la junta que debería nombrarme director en el próximo trimestre. Mi conexión con su familia cuenta mucho. Dijo eso mirándome, con una sonrisa en la comisura de la boca. Una sonrisa que no era de alegría, sino de desafío. Y yo masticaba despacio, mirando mi comida. Camila apretó mi mano bajo la mesa. Fue un apretón sutil, pero decía mucho. Él dijo, ya veo. Él dijo, perdóname. También dijo, no te rindas conmigo. Andrés continuó con su monólogo corporativo, alabando sus propios resultados, burlándose de los que no siguen el ritmo, y llamando a su generación el motor del futuro. Nadie respondió, pero cada frase suya me alimentaba más que ese plato de cordero. Cuando terminé la cena, me levanté con calma, di las gracias a la anfitriona y me dirigí hacia la puerta. Camila vino a por mí, me acompañó hasta la puerta. Las luces del jardín se reflejaban en sus ojos. Papá, vas a hacer algo mañana, ¿verdad? Me detuve, la miré con ternura y dije, no, mi hija. Voy a dejar que las cosas muestren lo que son. Me abrazó como cuando era pequeña, agarrándome por la cintura y apoyando la cara en mi pecho. Me quedé allí, con la mano en su pelo, sintiendo su corazón latir rápido. No dijo nada más. Simplemente dejé que el silencio hablara. Cuando llegué a casa, dejé la pasta lista en la silla del salón. Revisé el sobre, lo cerré con cinta adhesiva discreta. Puse mi traje en la percha y me di una ducha caliente. Me tumbé en la cama y miré al techo un rato. Luego cerré los ojos y me dormí. Dormí porque no había dormido en mucho tiempo. Porque en el fondo, sabía, el mundo iba a cambiar al día siguiente. Y iba a girar delante de todos. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que la vida depende de dar la respuesta que no tuvimos el valor de dar? ¿Has pasado por esto? De querer justicia, pero elegir el silencio, esperando tiempo para hacer el trabajo. Si es así, escribe aquí. Lo entiendo, o sé cómo es, porque lo sé. Y si tú también lo sabes. Así que esta historia es tuya tanto como mía. Ahora, lo que pasó en el altar, el momento en que todo salió a la luz, eso es lo que verás a continuación. Pero te advierto, nadie estaba preparado, ni siquiera yo. Llegué antes que los primeros invitados. El sol aún no había pasado entre las torres de la iglesia de San Hipólito, pero el cielo ya empezaba a abrirse de un azul pálido, del tipo que solo se ve a primera hora de la mañana en el centro histórico de Ciudad de México. Todo estaba tranquilo, como si el día aún no supiera lo que iba a suceder. Llevaba mi traje azul marino, el que se reserva para ocasiones en las que la dignidad debe ser visible. Los zapatos estaban pulidos con mucho cuidado, y el maletín, ese, firmemente bajo mi brazo, como si contuviera algo más que papeles. Contenía recuerdos, límites y un punto final a punto de ser colocado con elegancia. Saludé al personal de la iglesia con un bajo «Buenos días». Me senté en un banco trasero y observé. El altar decorado con flores blancas, los bancos cubiertos con tela beige, todo muy sobrio, hermoso. Una boda diseñada para impresionar. Andrés eligió ese lugar personalmente. Según Camila, dijo que San Hipólito era tradicional, pero sofisticado. Como él. Al menos eso pensaba. Los invitados empezaron a llegar. Gente ordenada, sonrisas contenidas, perfumes caros. Saludé a todos con respeto. Algunos solo me conocían por el nombre, otros ni siquiera eso. Muchos me miraban como si solo fuera el padre de la novia, una presencia educada y nada más. Pero está bien, sabía lo que sabía, y eso fue suficiente. Cuando Andrés me vio, estaba junto a Walter, el CEO de la empresa. Su traje era demasiado ajustado, como si quisiera demostrar algo. Se acercó con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Miguel, me alegro de que hayas venido. Y antes de que dijera nada, continuó. Recuerda ser discreto con el señor Walter, ¿sí? Es reservado. Y ya sabes cómo estas ocasiones formales exigen el derecho. Modestia. Asentí con un gesto ligero. Ni un músculo de mi cara tembló. Simplemente le miré a los ojos y apreté el maletín. No tenía ni idea. No sabía que el hombre a su lado, el señor Walter,
Ya me había servido café una mañana de 1996, en la antigua oficina de Monterrey. En ese momento era becario. Me llamó licenciado García, y le traté con amabilidad. Era trabajador, curioso, observador. De alguna manera, se había convertido en un nombre importante en el mundo corporativo. Pero para mí, él era solo otro que pasó por la casa que ayudé a construir. Cuando cruzamos la mirada allí, fuera de la iglesia, vi que dudó un momento. Me reconoció, miró mis gemelos, y vi. El recuerdo volvió a él como un rayo. El símbolo de Tecnomente grabado en el metal brillaba bajo el tenue sol de la mañana. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Nos damos la mano con respeto. Y silencio. Ese tipo de silencio que tiene una historia detrás. Andrés no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado intentando controlarlo todo. Los músicos, los fotógrafos, las poses, los padrinos. Me resultó curioso cómo le importaba cómo era la ceremonia, pero no con el alma de lo que estaba a punto de sellar. El partido estaba decidido, cada pieza en su lugar. La iglesia empezó a llenarse. El sonido del órgano resonó suavemente. Me quedé en silencio, con el maletín apoyado en mis piernas. Camila aún no había llegado, y allí, en medio de ese templo lleno de vanidad y perfume caro, sentí una extraña paz, como si el tiempo se hubiera duplicado, y todo lo que había soportado en los últimos años me hubiera llevado exactamente a ese banco. Había llegado el momento. ¿Pero qué diría Camila cuando leyera la carta? ¿Qué haría Walter cuando viera los documentos? Y más importante aún, ¿qué quedaría de Andrés cuando la verdad se revelara en medio de la fiesta? Derecha. Lo verás con tus propios ojos. Porque la boda había comenzado, pero la ceremonia más importante aún estaba por llegar. Walter llegó poco antes de la ceremonia, acompañado por 2 directores. Uno de ellos era Esteban Morales, a quien ya había visto en viejos eventos de Tecnomente, aunque era demasiado pequeño para recordarme. Pero Walter no solo me reconoció, se detuvo, realmente se detuvo. En medio de la nave de la iglesia, el ruido a su alrededor desapareció por un segundo. Sus ojos se posaron directamente en mis gemelos, como si la plata brillara con memoria. No puede ser. ¿Miguel García? Su voz temblaba ligeramente, pero estaba llena de reverencia. Andrés, que estaba a su lado, abrió la boca con esa sonrisa automática, intentando mantener el control. Ese es el padre de Camila, un jubilado. Walter le ignoró. Vino hacia mí con pasos firmes y me tendió la mano con respeto, con un agarre fuerte, de esos que no se le dan a cualquiera. Miguel pensaba que estaba en Europa. Tecnogen aún lleva su ADN. El silencio que se estableció alrededor era casi solemne. Algunas personas dejaron de hablar, otras empezaron a mirar discretamente. Andrés perdió el color. Aún así, intentó recuperar el control. Oh, sí, se conocieron hace mucho tiempo, pero el señor Miguel ya no actúa. Walter se volvió hacia él, ahora con los ojos entrecerrados. ¿Sabías que la plataforma que usas fue diseñada por su equipo? El protocolo logístico central aún lleva la firma de García, y la última actualización se basó en un modelo suyo de 2007. Andrés no parecía saber si tragar saliva o fingir una sonrisa. Simplemente respiré hondo y dije con calma: solo he venido a ver la boda de mi hija. Walter asintió. Pero tu presencia aquí es mucho más que eso, Miguel. Y allí, delante de todos, Andrés ya no sabía dónde meter las manos. Su compostura empezó a desmoronarse, como un traje mal ajustado. Camila, que llegó por el pasillo al fondo, observó la escena desde lejos. Y vi, en sus ojos, algo que no había visto hasta entonces: orgullo. Por primera vez en años, mi hija me miró como si viera a un gigante, un hombre entero. Y todo eso, sin que yo tenga que alzar la voz. La verdad, cuando llega, no necesita gritar. Entra despacio y ocupa todo el espacio. Y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. Porque quizá lo que te estoy diciendo aquí no sea solo sobre mí. Quizá también sea por ti. Ahora, ¿quieres saber qué pasó cuando Walter leyó la carta y vio el contenido de la carpeta? Agárrate fuerte, porque el altar aún no lo ha visto todo, y el silencio seguirá hablando más alto. Durante los saludos en el patio de la iglesia, noté el sudor corriendo por la frente de Andrés. El sol ni siquiera era tan fuerte, pero sudaba como si el calor viniera de dentro.
Sus ojos no paraban de buscarme entre la multitud, y cuando encontraron el de Walter, se giraron rápidamente, como si temieran lo que ya percibían. Me mantuve tranquilo, saludando a los invitados, recibiendo diferentes miradas, algunas curiosas, otras admiradas. La verdad tiene este efecto. Llega despacio, pero cambia toda la atmósfera. Uno de los compañeros de clase de Andrés, un joven bien vestido, se le acercó con una expresión entusiasta. Es cierto que el suegro de Andrés fue uno de los fundadores de Tecnogen. Eso es genial. Andrés se atragantó. Sonrió amarillo. No. Debe de ser un malentendido. Solo era amigo del ex CEO. Walter, que estaba a pocos pasos, se giró lentamente. ¿Amigo? Se acercó con una sonrisa firme. Miguel creó el primer prototipo de nuestra IA logística. El código original salió de su casa. Sin él, ni siquiera existiríamos. El silencio se instaló como una sombra. Un grupo de invitados que hablaban cerca se detuvo. Andrés seguía intentando reír, nervioso. Oh, claro. Pero todo ha cambiado mucho, ¿verdad? La empresa ha evolucionado. Ahora somos más modernos. Walter intervino suavemente. Sí, y debemos la base de esta modernidad al trabajo de hombres como él. Las miradas a su alrededor empezaron a cambiar. Personas que antes me veían como una figura decorativa ahora se acercaban a mí con más respeto, preguntándome en voz baja si realmente era cierto. Andrés intentó mantenerse erguido, pero su postura se fue doblando poco a poco. Se le puso la cara roja. Camila observaba todo desde lo alto de las escaleras de la iglesia, el velo ondeando con la ligera brisa. Su mirada no era de ira, era una mirada llena de preguntas, lleno de asombro. Una hija intentando reorganizar las piezas de la imagen que tenía de su propio padre. La miré con ternura, y ella lo entendió. Era como si, en ese momento, viera por primera vez lo que siempre había estado allí, pero que nadie quería ver. Y ya sabes, a veces la vida espera el momento adecuado para revelar quién es quién. Espera el escenario, espera el silencio, espera al público adecuado. Pero cuando revela, amigo mío, no hay vuelta atrás. Si has llegado hasta aquí, te lo digo desde el corazón, quédate conmigo, porque lo que pasó después de ese intercambio de miradas fue el momento en que la ceremonia se convirtió en un juicio, y la fiesta, convertido en un espejo. ¿Quieres saber qué había dentro de la carpeta que entregué al salón? Espera, porque el contenido de ese sobre tenía el peso de una frase. Durante la recepción en el Salón Gran Reforma, con las luces doradas reflejándose en las copas de cristal y los camareros sirviendo vino con precisión ensayada, la atmósfera transmitía ese aire de celebración que disimula las tensiones. Camila estaba impresionante. Música suave sonaba de fondo mientras los invitados deambulaban entre mesas decoradas con lirios blancos y velas aromáticas. Esperé el momento adecuado. El maestro de ceremonias ya había llamado a los padres de la novia y el novio para darles las gracias. Me levanté despacio, me ajusté la corbata, cogí el maletín con cuidado. Me acerqué a los novios bajo la mirada curiosa de todos. Disculpe, solo unas palabras. Agarré el micrófono con manos firmes. La voz salió serena, pero firme. Camila, fuiste mi luz tras la partida de tu madre. Mi aliento en los días en que todo parecía demasiado oscuro para continuar. Y Andrés, espero que sepas cómo cuidar lo que recibes hoy. Te deseo que el amor sea una guía, y que aprendas a ver el valor que existe, más allá de lo que se ve. Le entregué el maletín a Camila con una mirada directa. Lo recibió con ambas manos, como si ya sintiera el peso simbólico de ello. Abrió el sobre con calma. Primero vio el cheque. Sus ojos brillaban, pero no por el valor. Luego llegó la carta. Lo leyó en silencio. Su barbilla tembló ligeramente. Un suspiro. Y luego se lo pasó a Andrés. Sacó los papeles del sobre, un poco impaciente. Y allí, en la parte superior de la carta decía, Miguel García, fundador de Tecnogen S.A. Vi el momento exacto en que se puso pálido. Sus ojos recorrieron las líneas de la carta como si buscara oxígeno dentro de una avalancha. Sus rodillas flaquearon. Tuvo que apoyarse en la mesa de al lado. Los invitados, ya atentos, murmuraban. Algunos se inclinaron discretamente para intentar ver el contenido. Los demás simplemente observaban su rostro, que ya no ocultaba su desesperación. Walter, desde el fondo de la sala, permaneció de pie, brazos cruzados, un leve asentimiento de cabeza, como confirmando en silencio lo que siempre ha sabido. Camila me miró a mí,
con lágrimas en el rostro, pero ahora con algo diferente. Comprensión. Por fin pudo ver. La habitación parecía más silenciosa que antes, incluso con la música todavía sonando. Fue en ese momento cuando respiré hondo y me senté. Hice lo que había venido a hacer, sin escándalo, sin gritar. Y ya sabes, hay recuerdos que son así, sencillo, pero lo marcan como una plancha caliente. Llevamos una sensación, un dolor, un silencio durante años, hasta que un gesto, solo uno, pone todo en su sitio. ¿Has pasado alguna vez por algo así? ¿Alguna vez has vivido una verdad que necesitaba tiempo para ser revelada? Si es así, cuéntamelo aquí en los comentarios. Comparte un recuerdo que te marcó. A veces compartir lo que hemos vivido es la forma más hermosa de darle sentido a todo. Y si ahora crees que la justicia terminó ahí, te lo digo con calma. Todavía no. Lo que vino después era el derrumbe del castillo de vanidad que había construido tanto. Porque el orgullo, cuando cae, hace ruido. Y este ruido aún resuena en los pasillos de ese salón. En medio de la recepción, cuando el alboroto aún no había cesado del todo, Walter se acercó a mí con pasos decididos, los ojos firmes, el semblante sereno, pero cargado de algo que solo se reconoce entre hombres que han vivido mucho tiempo. ¿Puedo hablar con vosotros dos? Pero aquí, donde todos ven. Asentí. Andrés, con vacilación, se acercó por detrás como si ya supiera que el corredor no tendría retorno. Les conduje al jardín trasero del salón, un espacio más tranquilo, donde las bugambillas rosas descendían de las paredes como cortinas vivas. El olor a tierra húmeda, flores, la tarde. Todo parecía conspirar para el resultado. Walter no perdió tiempo. Me has fallado, Andrés. La voz salió firme, sin enfado, pero cargada de cortes. Trató a mi mentor como basura, como invisible, como desechables. Andrés, visiblemente alterado, intentó justificarse, pero nunca dijo quién era. No lo sabía. En ese momento le miré a los ojos. Por primera vez, sin filtro. Nunca me lo preguntaste, Andrés. Nunca quisiste saberlo. Prefería suponer. Prefería medir por su apariencia, por su traje gastado, por su silencio. Elegiste el desacato. Walter asintió. Y ahora él se encargará de las consecuencias. Hizo una breve pausa y luego soltó. El lunes quiero tu carta de dimisión en mi escritorio. Oficial. Andrés abrió mucho los ojos. Intentó dar un paso adelante, suplicar, reconquistar. Por favor, Walter. Fue un error. Me dejé llevar, sí. Me dejé llevar por vanidad, por estatus. Su voz fallaba. Las lágrimas empezaron a caer. Y cuando lloraba, lo hacía como si ya no supiera qué contener. Pero ya era demasiado tarde. Walter no se echó atrás. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, con la misma firmeza con la que había llegado. Andrés cayó de rodillas. Allí, entre las piedras del jardín y los tallos florales, Camila, que se acercaba y había escuchado parte de la conversación, se detuvo a unos metros. Lo vio allí, arrodillado, sin palabras, y la vi quedarse paralizada. Su mirada era dura, pero también triste. La máscara del hombre que creía conocer estaba ahí, en el suelo, y no necesitaba explicación. Simplemente lo vio. La verdad, cuando cae, no necesita un pie de foto. Pero, ¿qué hizo después? Es algo que todavía me hace callar. ¿Quieres saber si perdonó? ¿Me has abrazado? ¿Izquierda? Así que escucha lo que viene. Porque el resultado aún no había nacido esa noche. En el pasillo, el ambiente seguía tenso. La música seguía sonando, pero ahora parecía distante, casi irrelevante ante lo ocurrido. Los invitados susurraban entre ellos, con los ojos cruzados, como si todos intentaran descifrar la escena que se desarrollaba allí. Camila se acercó a mí, discretamente, pidiendo un rincón más reservado. «Papá, ¿sabías que esto iba a pasar?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Respiré hondo y puse una mano en su hombro. «No, mi hija. Simplemente dejé salir la verdad. Nada más que eso». Ella asintió, pero había un brillo en sus ojos que mostraba determinación y dolor contenido. Horas después, Camila desapareció del salón con Andrés. Todos pensaban que iban de luna de miel. Quizá darían una última oportunidad a lo que había pasado. Pero al día siguiente, volvió sola. Entró por la puerta de la casa con postura erguida, paso firme y ojos que no vacilaban.
Me senté en la mesa de la cocina y escuché cómo me decía, sin disculpas pero con firmeza, «Papá, el matrimonio se consumó solo por escrito». Andrés reveló un lado que nunca pude aceptar. No me respetaba. Y eso lo dice todo sobre quién es realmente. El silencio se apoderó de la sala. Observé a mi hija con atención. Por primera vez en muchos años, sentí que me veía no solo como su madre ausente o como su padre actual, sino como alguien que podía ver el mundo con claridad. Decidió romper la relación, cancelar la luna de miel en Tulum, deshacer la fantasía que se había construido tras meses de ilusiones. Amigos y familiares quedaron impactados por la noticia. Murmullos de incredulidad se extendieron, miradas confusas cruzadas en encuentros silenciosos. Pero Camila era firme, inquebrantable. Por primera vez, vi a mi hija con los ojos bien abiertos. ¿Qué hizo después? ¿Cómo cambió la vida de Andrés después de eso? ¿Y qué nos ha llegado, después de tanta tensión y verdades reveladas? Lo descubrirás a continuación. Las semanas que siguieron fueron como ese silencio que se queda en casa cuando apagamos las luces y solo oímos el latido de nuestro propio corazón. La tormenta había pasado, pero el aire seguía pesado, como si todo encontrara su nuevo lugar. Recibí algunos mensajes de los colegas de Andrés, personas que, desde lejos, notaron la caída e intentaron inventar una excusa tímida, quizá por vergüenza, quizá por remordimiento. Respondí educadamente, pero mantuve la distancia. Walter me llamó 2 veces. Su voz era la misma que hace años, firme, leal, llena de respeto. «Miguel, siempre eres bienvenido en la compañía. La puerta está abierta para lo que quieras, junta, liderazgo, incluso un puesto en la junta. Lo que pidas». Escuché en silencio. Sonreí para mí misma, mirando mi jardín por la ventana. Mi tiempo ha pasado, Walter. Ahora enseño de otra manera. Y lo entendía. No insistió. Camila vino a vivir conmigo unos días. Trajo una pequeña maleta y sus ojos estaban llenos de incertidumbre, pero también de fortaleza. Reaprendimos a hablar. Era precioso ver cómo el silencio entre nosotros se había convertido en un puente, y no en un abismo. Cocinaba conmigo, hacía arroz como hacía su madre, regaba mis plantas con cuidado, hablaba con los vecinos, se sentaba en mi banco de madera en el jardín al anochecer, ese banco que hice con mis propias manos en un verano que parecía lejano. A veces se sentaba allí en silencio, viendo cómo el cielo se volvía naranja. Un día, se giró hacia mí y dijo, «Papá, no eres solo mi padre, eres mi espejo». Eso entró en mi pecho como un aliento cálido. Sentí que se me quebraba la voz, pero no la solté. Simplemente puse mi mano sobre la suya y me quedé allí, respirando ese momento como alguien que sostiene un regalo. Y mira, hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contar, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si esta historia te llega de alguna manera, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete. Hagamos que estas palabras lleguen a quienes necesitan oír que aún hay una forma de levantarse. Andrés intentó contactar con él. Eran mensajes largos, llenos de justificaciones, y un arrepentimiento que no dudo que fuera real. Pero tarde. Leí todo en silencio. Luego escribí una carta corta y sencilla, como solo la verdad sabe ser. El respeto es lo mínimo. Y al menos, no lo ofreciste. Enviado. Nunca volví a recibir respuesta. Nunca volví a buscarlo. Su silencio se convirtió en una especie de paz para mí. Quizá la primera en muchos años. Pero, ¿qué le pasó después? ¿Cómo cambió ese accidente tu destino? Y lo que aún tenía que pasar entre mí y Walter. Porque, créeme, la vida aún nos tenía un giro más para los dos. ¿Quieres escucharlo? Así que ven conmigo. Me senté frente a la vieja máquina de escribir de mi esposa, esa Olivetti verde claro, que aún conservaba un leve olor a tinta seca, y las noches largas en las que me ayudaba a revisar contratos, proyectos, sueños. Pasé la mano por las teclas con cuidado, como alguien que desperta a un viejo amigo. No lo había usado en años, pero esa tarde, el silencio de la casa parecía pedir un recuerdo impreso, algo que pudiera grabarse incluso cuando mi voz ya no estuviera allí. Puse una hoja nueva, alineé el rollo con calma y empecé a escribir. No era para publicar, ni para mostrarlo a nadie. Para mí sí, recordar. No dejar que el tiempo distorsionara lo que realmente ocurrió. Vejez. Mucha gente lo ve como una debilidad, como una fase de pérdidas, de limitaciones. Pero mientras escribía esas primeras líneas,
Me di cuenta de que la vejez no es una caída, sino acumulación. Es un pecho lleno de dolores, historias, verdades y cicatrices que los jóvenes ni siquiera saben que tendrán. Escribí sobre Andrés, sobre la sonrisa superior, la suficiencia, la forma en que creía que la apariencia lo era todo. El traje caro, el coche brillante, el lenguaje entrenado para parecer más de lo que él era. Pero el carácter, el carácter no viste. No puedes comprarlo. No se aprende en un curso rápido. El carácter se revela en el silencio, en la forma en que alguien te mira sin saber quién eres, o la forma en que no te mira. Me detuve un momento y observé cómo el papel salía lentamente de la máquina. Pensé en cuántas verdades había tragado a lo largo de mi vida. Cuántas veces el ruido exterior ha intentado ahogar lo que mi corazón conocía. Andrés, pobre, pensaba que el éxito era sinónimo de juventud, energía, modernidad. No entendía que la verdadera innovación nace de la experiencia, y ese respeto es el único código que nunca se vuelve monótono. Escribí unas líneas más, recordando la escena de él en el jardín del salón, arrodillado, sin saber dónde poner sus propias manos. El peor castigo no fue la reprimenda de Walter, ni la expulsión que llegaría el lunes. El peor castigo era la verdad abierta ante todos, cuando ya era demasiado tarde para echarse atrás. La verdad, tiene esta costumbre. Siempre llega en el momento adecuado, aunque duela, aunque lo derribe. Mientras escribía, escuché el sonido de pasos ligeros en el pasillo. Era Camila, saliendo de la habitación. Mi hija había cambiado. Sus ojos eran diferentes, más maduros, más atentos. Ya no era la joven encantada con discursos vacíos o promesas en un embalaje hermoso. Era una mujer, uno que había visto caer la máscara. Ahora trabajaba en proyectos sociales, ayudando a mujeres de bajos ingresos a reconstruir trayectorias. Un día, mientras me servía café, me dijo: «Papá, aprendí más en 2 meses viviendo contigo que en 5 años con Andrés». Cuando dijo eso, tuve que apartar la mirada, fingiendo que limpiaba mis gafas, solo para ocultar la emoción. Es hermoso cuando la vida te devuelve en amor lo que te llevó en silencio. Y ya sabes, a veces pienso que todo lo que he vivido, el matrimonio, la pérdida de mi esposa, los años de trabajo, el distanciamiento de la empresa, el desprecio por Andrés, me ha llevado a este punto en el que por fin entendí que la dignidad no es algo que se gane, es algo que se mantiene, incluso cuando nadie lo ve, especialmente cuando nadie lo ve. Miré la hoja casi llena en la máquina. Las letras negras se alinearon, los pequeños errores corregidos con una taza de paciencia. Y en medio de todo este recuerdo, me encontré pensando en vosotros, que me escucháis ahora, en cómo cada uno tiene su propio momento de revelación. Hay un momento en que la vida nos mira al espejo y dice: «Mira quién eres», ver quién es el otro. Por eso te digo, continúa conmigo hasta el final. Todavía hay algo que necesitas oír. Porque esta historia no termina en matrimonio, ni en despido, ni en ruptura. No, sigue adelante. Y lo que ocurrió unos días después fue tan inesperado, tan preciso, tan lleno de la elegante ironía que solo el tiempo sabe cómo fabricar, que hasta hoy recuerdo y sonrío solo. ¿Quieres saber qué era? Luego respira hondo. Porque la vida aún tenía un último giro por delante, y estaba a punto de llamar a mi puerta. Viajé a Guadalajara en una mañana despejada, de esas en las que el aire parece más ligero y el cielo más azul de lo que debería. Javier insistió en que fuera a comer con él. «Nada formal, Miguel, solo hablad», dijo. Pero cuando llegué al restaurante, no solo encontré a Javier, pero también 3 de los antiguos fundadores de Tecnogen, hombres que llevaban en sus rostros las mismas marcas del tiempo que yo llevaba en el mío. Cuando me vieron, sonrieron como si redescubrieran un pedazo de su propia juventud. «Reapareciste como un rayo, Miguel», dijo uno de ellos, dándome un toque en el hombro. Todos nos sentamos juntos en una mesa larga, con vistas a la fuente central. El camarero trajo roast beef, tortillas picantes y una salsa picante que siempre me ha gustado. Hablamos durante horas. Hablamos de los primeros años de la empresa, todas las noches que pasaron, los intentos frustrados, las pequeñas victorias que, en su momento, parecían enormes. También hablamos de errores, nuestros, no de otros, porque después de cierta edad, aprendemos que la vida no solo está hecha de lo que hemos hecho bien, sino también de lo que hemos soportado,
Y allí me di cuenta de que el tiempo no roba el alma de quienes aún tienen un propósito, solo le da forma. Decían que la empresa crecía más rápido que antes, pero sin la solidez que teníamos al principio. La nueva generación es rápida, dijo Javier, pero a veces le falta raíz. Fue entonces cuando uno de ellos preguntó, Miguel, ¿has visto a tanta gente nacida profesionalmente? ¿Cómo identificas a un buen líder? Miré mi plato un momento pensando en la pregunta, y entonces respondí, con la calma que solo se aprende siendo vencido por la vida. Mira cómo trata a quienes no pueden ofrecer nada. El silencio que siguió fue casi hermoso. Fue uno de esos silencios que no avergüenzan. Silencian porque te hacen pensar. Javier sonrió, como guardando la frase en el bolsillo. Hablamos un poco más y, ya casi para el postre, dijo, Miguel, queremos proponerte algo. No es volver a la empresa, no es asumir nada pesado. Es solo orientación, una consulta remota, para formar a nuevos directores. Hablas cuando quieres. Entras cuando puedes. Nosotros, te necesita. Miré a los tres, a la hora marcada en la cara de cada uno. Sabía que esto era una invitación a volver al mundo que ayudé a construir, pero también sabía que ya no era el hombre que solía ser. Respiré hondo y dije, sí, lo creo, pero con una condición, quiero silencio. Sin nombre en las placas, sin homenajes, sin anuncios. ¿Qué importa? No gritas. Siéntelo. Asintieron, y brindamos. En ese momento me di cuenta de que el pasado no había vuelto para arrastrarme, había vuelto para honrarme. Pero lo que no sabía es solo que, cuando volvía a casa, encontraba a alguien esperándome en la puerta. Y esta visita cambiaría todo lo que pensaba que ya estaba resuelto. ¿Quieres saber quién fue? Así que prepara tu corazón, porque la vida aún tenía un arreglo más que hacer. Camino por el Parque México casi todas las mañanas, con el paso lento de alguien que ya no tiene prisa por demostrar nada a nadie. El sonido de los árboles meciéndose siempre me calma. Y los bancos de hierro, esos bancos antiguos que tanta gente ignora, son mi punto de detención. Me siento allí observando a los ancianos que llegan y se van, cada uno llevando un universo entero dentro del pecho. Historias que nadie pregunta, recuerdos que nadie sospecha. Y pienso, ¿cuántas veces nos han confundido con la fragilidad, cuando en realidad éramos fortaleza? Allí, entre palomas y niños corriendo, me doy cuenta de que no estoy solo. Veo hombres como yo, hombres que lo daban todo por sus familias, que soportaban enormes responsabilidades, que se tragaban ofensas, que guardaban silencio cuando el mundo les decía que se callaran. Hombres que aprendieron a reconstruirse con dignidad. Andrés era solo uno de los que creían que el valor se mide por la apariencia, por el currículo dicho en voz alta, por un traje caro y una mano firme en el apretón de manos. Pero la vida nos enseña, siempre enseña. Y quienes no aprenden por gratitud, aprenden cayendo. Quien siembra vanidad cosecha soledad, y quien planta respeta, cosecha reverencia. Camila volvió a encontrar su camino. Descubrió que el amor no es ceguera, es lucidez. Hoy camina con sus propios pasos, segura de sí misma, sin depender de la brillantez prestada. Y yo, he encontrado mi lugar en el mundo de nuevo, no en un puesto, no en un título, no en una empresa, sino en paz. En el balcón de mi casa, el olor a café pasaba despacio, con la buena sensación de saber que no necesitaba alzar la voz para que me escucharan. Justicia. La verdadera justicia no viene de gritar. Llega en silencio, como el amanecer que entra por la ventana. Llega cuando el tiempo hace el trabajo que la ira nunca haría. Todavía me llaman a fiestas de empresa, reuniones, celebraciones. No voy mucho, no por desprecio, sino porque aprendí a priorizar lo que es bueno para mí. Prefiero mi jardín trasero, mis plantas, el periódico doblado, la tranquilidad. A veces me siento pensando en cómo gira el mundo, y cómo al final todo se revela. Pero, aún quedaba algo por hacer. Una visita inesperada. Una conversación que nunca imaginé que tendría. Y esa fue la conversación. Eso cerró el último círculo de esta historia. ¿Quieres saber quién llamó a mi puerta? Entonces, respira, porque ahora llega el momento que lo acaba todo. Cuando llegué a casa esa tarde después de comer en Guadalajara, encontré a alguien sentado en mi banco de madera en el jardín. Un hombre delgado y demacrado, sosteniendo su sombrero entre las manos. Era Andrés.
Se levantó despacio al verme, incapaz de mantener la mirada en la mía. Señor Miguel, solo quería pedir perdón. No había orgullo, ni pose, ni brillante arrogancia que llevara como una segunda piel. Solo había un hombre roto antes que sus propias decisiones. Lo he oído. En silencio. Habló del despido, de la vergüenza, de cómo se dio cuenta demasiado tarde de quién había sido. La he fastidiado, y mimé con quienes menos lo merecían, dijo. Respiré hondo. No sentí enfado. Solo sentí una distancia, la misma que existe entre quienes aprenden y quienes solo sufren las consecuencias. Andrés, el respeto que me quitas no vuelve por la petición. Vuelve atrás en el tiempo, y por el camino que elijas ahora. Bajó la cabeza. Me dio las gracias por escucharlo y se alejó despacio, dando un paso como si aún no supiera dónde empieza la vida. Nunca volví a verle, y creo que se suponía que era así. Camila, en cambio, prosperaba. Ganó fuerza, serenidad, propósito. Sonrió con los ojos de nuevo. Y cualquiera que sea padre sabe que esto vale más que cualquier victoria. Hoy tiene un pequeño grupo de proyectos sociales, ayudando a mujeres que empiezan de cero. Y cuando la veo salir temprano por la mañana con su cuaderno en la mano, entiendo que lo que sacó de esa historia no fue dolor, sino lucidez. En cuanto a mí, estoy en paz. Descubrí que no necesitaba demostrar nada, que todo lo que era ya estaba en silencio dentro de mí, esperando justo el momento adecuado para volver a ser visto. Si alguien me preguntara hoy qué he aprendido de todo esto, diría que el silencio no es una omisión, es sabiduría esperando el momento de actuar. Andrés aprendió que la arrogancia sin humildad se convierte en ruina. Camila aprendió que el amor no es un discurso bonito, es un gesto frente a la vergüenza. Y aprendí que incluso los hombres más callados guardan trueno en el pecho. No quería venganza, quería respeto. Y lo conseguí, no porque gritara, sino porque me quedé. Y al final, la vida me dio el derecho a ver la justicia con elegancia. Hoy paseo por mi jardín con la ligereza de quien sabe que fue desechado. Sí, pero nunca fue pequeño. Solo estaba esperando el momento adecuado para mostrar quién he sido siempre. Y antes de terminar esta historia, quería darte las gracias por quedarte conmigo hasta ahora. Realmente, tu empresa hace que este camino merezca aún más la pena. Si esta historia te ha abrazado de alguna manera, deja a tú como... Es como un cálido abrazo que sostiene este canal. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, apúntate. Porque aquí siempre hay un sitio reservado para ti en el balcón. También dime desde qué ciudad estás viendo. Me encanta saber a dónde van esas palabras. Y si puedes, activa la campana, para no perderla cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.